tenemos un buen tiempo de alabanza, eso también prepara su corazón. Si usted entendió lo que estábamos cantando ahorita, si entendió lo que cantamos al inicio diciendo, Señor, levanto mis manos aunque yo no tenga fuerzas, aquí estoy, yo me rindo, eso es adoración. Si usted declara diciendo, yo soy sano, yo soy libre, hoy yo no le doy la gloria a nadie más, yo no le doy la gloria a nada más, sino que solo te doy la gloria a ti, eso es adoración. Amén. Para que lo tenga en cuenta. Entrando un poco en materia, hoy vamos a estar hablando bajo un tema bastante polémico. El título, bastante polémico. Cuando se lo dije a los muchachos se me burlaron. Pues en el buen sentido de la palabra, ¿no? El título de esta palabra en esta noche es Perdóneme o perdóname, no seas miserable. Perdóname, no seas miserable. Fuertes palabras. Pastor, ¿cómo así que usted anda por ahí diciéndole miserable a alguien que no perdona? Bueno, no es que yo se lo esté diciendo, es que realmente la palabra es la que lo dice. Quiero, antes de entrar más en materia y de leer esta parábola como tal, que está en el libro de Mateo, capítulo 28, para que usted lo busque ya ahorita. Quiero hablarle acerca de cuando un hermano, de cuando alguien dentro de la iglesia nos hiere. ¿Cómo hacemos para perdonar a alguien dentro de la iglesia? Cuando alguien dentro de la misma iglesia, cuando asistimos a la misma iglesia, cuando tal vez, bueno, antes nos veíamos los domingos, nos veíamos los martes, nos veíamos los miércoles, nos veíamos en toda parte tal vez. ¿Y cómo hacemos para perdonar a alguien que aún estando tan cerca de nosotros nos ha herido? ¿Cómo hacemos para perdonar a alguien dentro de la iglesia que nos hiere cuando tal vez usted está herido y el pastor lo sigue tratando igual? ¿Cómo hacemos para perdonar a alguien dentro de la iglesia cuando nos hacen daño? Cuando un familiar de pronto nos hace daño, no solo dentro de la iglesia, sino tal vez en casa, tal vez en la familia, alguien muy cercano nos hace daño. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando no es fácil? Y estos días estaba meditando en la palabra del Señor y en una de mis meditaciones con el Señor me ponía a pensar en Judas. Hace algún tiempo le prediqué acerca de Judas Iscariote y le decía, le hacía la comparación de Pedro. Pedro, el de la iglesia, el que predicó a 3,000 personas y se convirtieron. Pedro, Pedro sobre esta, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero al fin y al cabo Pedro y Judas venían siendo casi que lo mismo, guardando las proporciones. La diferencia es que Judas tenía las cosas guardadas en el corazón y nunca las decía, y Pedro las iba soltando de una vez. Pero los dos con su actuar negaron al maestro. Y pensando en Judas, ¿cuál sería la actitud? Póngase usted a pensar de los discípulos si Judas no se hubiese suicidado. ¿Qué tal que entregó el maestro, recibió las monedas de plata, entregó al maestro y llega a presentarse de nuevo ante los discípulos? ¿Qué habrían hecho los discípulos? A ver, póngase usted ahí a pensar. ¿Qué habrían hecho los discípulos? A ver, ¿cuántos somos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, digamos que ustedes son los discípulos. 11. Listo. Están acá reunidos. El maestro ya murió. Murió ya, se fue el maestro. No ha resucitado todavía. Perdón, ya resucitó, pero ellos hasta ahorita se les va a aparecer. Están reunidos todos. Y el que toca la puerta se llama Judas. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué haríamos? No le abra, no, que le van a abrir. Traicionero, desgraciado. No, dígale que se vaya. Dígale que hay otra iglesia a tantas cuadras. Dígale que por aquí no vuelva. ¿Qué haríamos?
¿Qué haríamos si alguien nos hiere de tal manera que nos quita lo más preciado que tenemos? ¿Cómo nos atreveríamos a tratar con alguien que literalmente nos cambió la vida, que literalmente nos amargó la vida, que literalmente nos hirió la vida? ¿Cómo haríamos? Pastor, usted está tocando temas espinosos y difíciles, pero que hoy son la realidad de la iglesia. Hoy dentro de la iglesia hay personas que se levantan diciendo: menos mal la iglesia tiene dos puertas, porque yo entro por una y el otro entra por la otra para no tener que ver en la cara. Y menos mal la iglesia tiene dos cultos, por eso voy a mirar, a ver, voy a preguntar al pastor: pastor, ¿a qué horas va fulanito para yo no ir a ese culto? Yo voy a otro culto. ¿Cómo hacemos para tratar con alguien que literalmente nos dañó la vida? ¿Es posible? Mi pregunta fue esa. Mi pregunta, eso salió de una meditación de la palabra a la madrugada, cuando mi Abigail se está intentando dormir, tal vez 2, 3 de la mañana, y el papá ahí, hágale, y la mamá también ahí. Entonces, en ese momento nos ponemos a hablar con mi esposa, oramos, nos ponemos a hablar de situaciones, y hablando acerca de la palabra, le preguntaba yo a ella, le decía: yo tengo una pregunta. Generalmente, a ver, cuando alguien de la iglesia nos hiere, ¿cuál es la fácil? A ver, vamos a poner un ejemplo. Un noviazgo en la iglesia. Digamos que esposos, pues, es más difícil, porque esposos ya hay un pacto como tal. Un noviazgo en la iglesia. Terminaron heridos. Cortaron relación, terminaron heridos. Bien. En el terminar heridos, una de las dos partes dice: ah, allá adentro son falsos, allá adentro son malos, allá adentro hieren a la gente, allá adentro. No. ¿Sabe qué? Yo prefiero ir a conseguir una persona de afuera. Son mejores. Por lo menos uno sabe acá tenerse. Y de pronto, yo consigo una mujer de las de afuera que no le molestan a uno tanto la vida. ¿Usted se imagina a los discípulos haciendo lo mismo? A ver, Judas nos hirió. Judas fue y entregó al maestro y se ahorcó el desgraciado. Nos dejó aquí con el problema y salió y se fue. Listo, tenemos que reemplazar entonces a Judas. ¿Qué vamos a hacer? Yo no me imagino de pronto a alguien levantándose, a alguien de los mismos de los discípulos levantándose a decir: oiga, ¿por qué no traemos a uno de los escribas? O de pronto otro diciendo: ¿por qué no traemos uno de los fariseos, que de pronto con ellos sabemos a qué atenernos? O de pronto se levanta otro a decir: uy, yo creo que, ¿sabe qué? Barrabás es muy querido por la gente, entonces más bien traigamos a Barrabás como discípulo para que reemplace a Judas. Al fin y al cabo son como de la misma calaña. ¿Me entiende? Más o menos me entiende la alegoría que yo le quiero hacer. ¿Qué hicieron los discípulos? Entendieron la realidad, oraron, y para escoger al sucesor de Judas, escogieron uno mucho mejor que él y más lleno del Espíritu Santo que Judas, no otro peor. ¿Sabe cuál es el problema de quedar heridos? Que si no sanamos muy bien la herida, o dejamos que Dios sane muy bien la herida, vamos a tapar la herida con lo peor. Pregunta: ¿por qué los médicos hoy no recomiendan echarle café a las heridas? ¿Y por qué las abuelitas sí? ¿A quién le hacemos caso? ¿A las abuelitas?
Al médico. ¿Por qué al médico? Porque sabe, ¿cierto? ¿Por qué entonces no le haces caso a la palabra del Señor cuando te dice, perdona, no seas miserable? ¿Sabe? En esas conversaciones que teníamos, mi pregunta era esa, no era otra. ¿Por qué entonces los discípulos no fueron a conseguir a alguien peor que Judas para quedarse con él, si Judas les resultó siendo como un diablo? ¿Y por qué entonces nosotros no nos atrevemos a perdonar literalmente a alguien que es nuestro hermano en Cristo, a alguien que comparte nuestra misma fe, a alguien que tal vez se equivoca pero comparte nuestra misma fe? ¿Por qué somos tan mezquinos para perdonar a alguien que nos ha herido? ¿Por qué somos tan mezquinos para decir, oye, sabes, me hiciste mal, pero yo te perdono literalmente? Es que al fin y al cabo, el Señor no te perdona a ti, no me perdona a mí. Pregunta, ¿por qué los discípulos no rechazaron a Pedro cuando negó al maestro? ¿Por qué no rechazaron los discípulos a Pedro diciéndole, no, quite de acá, que usted es el que se la pasa negando ahí, nos negó a Jesús, nos negará a nosotros? No, quite de acá. Que los discípulos habían entendido muy bien la lección que les había dado el maestro. ¿Cuál fue la lección? Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Mateo, capítulo 18, versículo 15. Si usted lo tiene, por favor, léalo conmigo. Allá en casa, búsquelo en su celular, búsquelo en su Biblia. Si tal vez no se acuerda dónde dejó la Biblia desde la última vez que la leyó, el domingo que la trajo a la iglesia, usted está en problemas. Mateo capítulo 18, versículo 15, dice lo siguiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17, vamos a leer harto en esta noche. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un proceso de perdón. Ven, llámalo primero, luego si de pronto así personalmente no te hace caso, dilo con 2 o 3 testigos, y si no, dilo ante la iglesia, y si no, déjalo que se vaya, que no tiene caso, nada que hacer. Dice la palabra del Señor, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 21, salte conmigo al versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿A quién? A mi hermano. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? No le está diciendo al señor de la esquina, no le está diciendo cuántas veces tengo que perdonar al del banco que tal vez me hizo daño, cuántas veces tengo que perdonar al que tal vez me robó, cuántas veces tengo que perdonar al que tal vez me echa la abuela allá en la esquina. No, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Quiero aclararle algo. Si usted se dice cristiano y hay otro que también se dice ser cristiano, significa que estamos bajo una misma cobertura, que es la cobertura del Padre. Porque a usted y a mí nos enseñaron la misma oración que dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Significa que usted y yo somos hermanos de sangre, porque la sangre de Cristo nos une. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Se nos olvida muchas veces que dentro de la casa del Señor somos hermanos. Se nos olvida muchas veces que aún si mi esposa es la peor, si mi esposa, mire, yo tal vez no recomiendo a mi esposa, si ella viene a la iglesia conmigo y dice ser cristiana, somos hermanos en Cristo. Por eso la palabra del Señor dice
Por allá en el libro de Cantares, capítulo 3, creo, versículo 5. Hermana mía, amiga mía, hermana mía, paloma mía, perfecta mía. Porque antes que cualquier cosa somos hermanos. Antes que ser esposos somos hermanos. Sigamos con la lectura. Versículo 22. Jesús le dijo: ok, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26, ponga la atención a esta historia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquel siervo se postró delante de su señor diciendo: Señor, ten paciencia que yo te voy a pagar todas las cosas que yo te debo. Ten paciencia que todo lo que tú me has dado yo te lo voy a pagar. Como tal vez usted y yo delante del Señor todos los días nos arrodillamos, o una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año, y decimos: Señor, perdóname esta y otras ofensas que haré. Como tal vez usted y yo venimos delante del cielo todos los días a decir: Señor, perdona nuestras ofensas, perdóname porque tal vez te herí, perdóname porque pequé contra el cielo y contra ti, perdóname porque tal vez hice determinada cosa. Todos los días buscamos perdón del Señor. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó, le dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando tú y yo no nos atrevemos a perdonar a alguien, lo tenemos esclavo. Somos esclavos de la falta de perdón. Somos esclavos del rencor. Cuando tú y yo nos atrevemos a tener un rencor contra alguien, lo tenemos ahí atado y no lo dejamos ir. Por eso dice que el Señor le dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando tú te atreves a perdonar, literalmente liberas al otro. Cuando usted va a alguien y le dice: mire, no me pague los 100 pesos que me debe. Cuando de pronto Gabriela viene y le dice a Nicole: Nicole, ¿sabe qué? Yo le presté 2,000 pesos, no me los pague, yo se los regalo. Pum, la dejó libre. Ay, ya no le tengo que pagar 2,000 pesos a mi hermana que todos los días me molesta y me dice: págueme. Me dejó libre. ¿Usted no le ha pasado? Que le condonan una deuda o algo y usted dice: ay. Yo creo que cuántos no dijeron de pronto al inicio de la cuarentena, cuando los bancos empezaron a dar periodos de gracia, a decir: no, le vamos a dar un periodo de 3 meses, de 4 meses. Todo el mundo dice: ay. Pero sabe que tiene todavía una deuda. Es libre por 3 mesecitos, pero el resto, tome, ¡pum! Pero bueno, no vinimos a hablar de los bancos. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, ojo con esto, uno de sus consiervos, uno igual a él, que le debía 100 denarios. Escucha esto. ¿Cuánto le debía este siervo a su señor? 1,000 talentos. Perdón, tienes razón, 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y este le debía 100 denarios. Vamos a traerlo a plata de hoy, abuelo pájaro. Él le debía a su señor 10 millones. Y su consiervo le debía a él 100,000 pesos. ¿Quién debía más? Pues lógico, ¿cierto? O sea, es lógico quién debía más. Y entonces dice: pero le debía 100 denarios. Y haciendo de él, ¿sabe qué es haciendo de él? Lo cogió acá, mire, lo coge aquí de la ropa, aquí. Como tal vez lo cogen a usted cuando llega tarde a la casa y dice: ¿dónde estaba? Bueno, a ustedes no, a los jóvenes de pronto la mamá lo coge. ¿Usted cree que se manda solo? Sí. Mire, si así Sara le está diciendo a Juan Esteban ahí: mire cómo lo voy a hacer cuando usted me llegue tarde.
y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Dios mío. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, dice en otra versión; siervo miserable, dice en otra versión. No debías. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, siervo miserable, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra tan directa. ¿Qué palabra más directa? Queremos que el Señor nos perdone nuestros pecados. Queremos que el Señor nos perdone toda una vida de pecados. Escúcheme esto, porque esto tiene todo de cierto. Queremos que el Señor nos perdone. Un ejemplo: yo tengo 30 años y queremos que si yo llego tal vez a los pies de Cristo a los 30 años, llego, me convierto delante del Señor, entrego mi corazón delante del Señor y llego a decirle: Señor, perdóname toda una vida de pecados, toda una vida de deuda contigo. Perdóname todo lo que yo he hecho contigo por años. Tal vez fui mentiroso, fui grosero, fui un atarbán, tal vez fui alcohólico, tal vez fui drogadicto, tal vez fui un violador, un homicida. No sé todo lo que haya sido, pero perdóname hoy. Hoy decido ser una nueva persona y perdóname esto. Y rogamos y queremos que el Señor nos perdone a nosotros. Y nos arrodillamos y lloramos y decimos: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero cuando se trata de nosotros perdonar a alguien, qué difícil. Es que, pastor, es que usted tiene que ver lo que me hizo. Es que usted tiene que ver que es que este me debe tanto dinero. Es que usted tiene que ver que es que este no me paga. Es que usted tiene que ver que es que ella me por debajea. Es que usted tiene que ver que es que él me hizo daño. Es que él es un miserable. Es que él es... ¿Quién es más miserable? ¿El que te hizo daño una vez? ¿O tú que no perdonas a tu hermano porque te hizo daño una vez y si quieres que Dios te perdone toda una vida de pecados? Por Dios, ¿cuántas veces no hemos sido miserables por no atrevernos a perdonar a alguien? ¿Cuántas veces no hemos sido miserables por no atrevernos a decir: sabes, te perdono? Lo peor, ¿cuántas veces no queremos que la otra persona venga humillada? Que venga. Hasta que no venga humillado. Hasta que no venga humillada, ¿no? No, yo no lo perdono. Hasta que, mira, hasta que venga y... No. Que yo sepa, el Señor no nos perdona a nosotros al humillarnos nomás. El Señor nos perdona todos los días, porque la Biblia dice que todos los días se hacen nuevas sus misericordias sobre nosotros. ¿Cómo habrán hecho los discípulos? Le está diciendo: Señor, o sea que cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano, consiervo, par, iguales. Déjame decirte, el hecho de que alguien se pare en este altar no quiere decir que sea diferente a ti. Todos somos exactamente iguales. Absolutamente iguales. Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 58. Libro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58, para ir terminando.
Dicen por ahí, este parche se calentó. Isaías capítulo 58. Cuando lo tenga diga, ay, ay, ay. Muy bien, no andan en automático. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera, dice el verdadero ayuno. En la versión Nueva Traducción Viviente, no lo busques ni nada, déjalo así como está. Dice verdadera y falsa adoración. Con esto lo voy a terminar y espero que usted reciba esta palabra. El Señor me permitió escudriñar acerca del perdón. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vamos a leer hasta el versículo 12. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Le voy a leer este versículo 3 en la otra versión para que lo tenga más claro. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Les contestó, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Ayunamos y entonces acá Isaías 58 en la versión Reina Valera lo toma como cuál es el verdadero ayuno, pero en la versión Nueva Traducción Viviente hace un paralelo sobre una verdadera y falsa adoración. Significa que el ayuno no es simplemente dejar de comer, voy a hacer un ayuno de 3 días y dejo de comer, voy a hacer un ayuno de 7 días y dejo de comer y voy a tomar solo agua y voy a dejar de tomar. Sí, ese es el ayuno normal que conocemos. Pero espérate un momento ahí, porque es que el ayuno también lo compara con la adoración. El ayuno también lo compara con la alabanza y la adoración que usted y yo entregamos todos los días. Compara esto con la alabanza y la adoración que usted y yo venimos a entregar los domingos a la iglesia, o los sábados, o lo que usted hace en la casa. Bueno, los que tal vez oran y adoran en la casa, porque hay muchas personas que no lo hacen. Y compara el ayuno con eso. Pastor, ese es un capítulo solo para los ayunos, eso predica tal vez en los ayunos. No, espere un momento. Porque es que el ayunar es hacer crecer a Dios en mí. Y cuando yo hago crecer a Dios en mí, cuando yo dejo de cantar para el mundo y canto para Dios, cuando yo dejo de buscar al mundo y busco a Dios. Y eso lo hago en la oración, lo hago en la alabanza, en la adoración, en todo lo que yo hago. ¿Me entiende? Ahora escúcheme lo que dice la palabra del Señor, versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicialmente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afila el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten con tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿A eso le llaman buscar a Dios? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Escúchalo, te lo voy a seguir leyendo en esta versión. Versículo 6, y ahí me vas siguiendo. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. ¿Cómo podemos venir a buscar a Dios si tenemos atado a alguien? ¿Cómo yo puedo venir a decir que yo agrado a Dios con lo que yo hago? ¿Cómo yo puedo venir a decirle, o puedo pararme a predicar, o cómo puedo pararme a enseñar, o cómo puedo pararme en un altar si yo tengo atado a alguien con lo que yo hago? A ver, se lo voy a explicar de esta manera. Juancho, ven para acá. No, mentiras, espere. Rodri, venga un momento, porque las proporciones son diferentes.
Un minuto, Rodrigo. Vamos a hacer esto. No voy a poder, pero vamos a intentarlo. ¿Qué más, Rodrigo? ¿Bien o no? Vamos, bendiciones. Ya nos uniformamos hoy toda la vaina. Sí, Rodrigo era el del ejemplo. Rodrigo. Listo, voy a intentar moverme. Voy a moverme. Espere, yo voy a moverme. No, yo voy a moverme. No, pero déjeme moverme. Pero no, hágale tranquilo, fresco, hágale, tranquilo, sin miedo. Y yo me paro acá, se lo digo como pastor. Me paro acá a decir, Señor, qué libertad, pero Señor, me voy a mover para qué libertad que la que tengo, Señor, gracias por esta libertad. Señor, gracias por esta libertad que me has dado. Señor, yo te entrego mis cargas. Y cuando usted y yo tenemos a alguien atado en nuestro corazón, esto pasa cuando usted y yo levantamos nuestras manos al Señor, pero no nos atrevemos a soltar la carga que tenemos contra alguien. Yo me atrevo a decir, ay, sí, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. No, usted no. Señor, perdóname. No, a mí, a usted no. Señor, perdóname, pero es que, Señor, perdóname. Señor, pero, y creo que no, qué libertad la que tengo. ¿Cuál libertad? ¿Creen que tengo libertad si me paro acá de esta manera? ¿Usted tiene libertad? ¿No es más fácil que yo le diga, qué pena, suélteme, discúlpeme todo lo que le hice? Muy amable, Señor, ahora sí yo tengo libertad para mover. Gracias, Rodrigo, muy amable, qué pena. ¿No es más fácil? ¿No es más fácil levantar nuestras manos y las levantamos más livianos si no tenemos cargas contra alguien? Si nos atrevemos a decirle a alguien, oye, ¿sabes? Yo me atrevo a perdonarte. Es que no ha venido a pedirme perdón, pastor. Es que no se atreve. Es que el desgraciado va a otro culto. ¿Y qué acaso no es este el verdadero ayuno que yo escogí, dice el Señor? ¿Qué acaso la alabanza y la adoración que me agradan a mí no es esta? Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan la gente. Aleluya. Suelta las cadenas. ¿Quieres tener libertad delante del Señor? Suelta las cadenas. Pastor, me hirió. Pastor, acabó con mi vida. Pastor, me marcó para siempre. Pastor, me hizo esto. Pastor, se fue con otra. Pastor, se fue con otro. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Tú atrévete a perdonar. Deja que Dios actúe. Te lo digo, conocimiento de causa. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando tú te atreves a soltar al otro, mira lo que pasa. Entonces nacerá tu luz, te lo repito, versículo 8. Tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Provisión todos los días cuando usted y yo nos atrevemos a perdonar al otro. Quiero terminarle con esto. Versículo 12.
versículo 12. Se lo voy a leer acá rápidamente en esta versión. Versículo 9 dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: entonces cuando ustedes llamen al Señor, le responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pasado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Dejen de señalar con el dedo. Pastor, yo no lo perdono porque me hirió. Pastor, yo no lo perdono porque me robó. Pastor, yo no lo perdono porque es el peor. Pastor, yo no perdono a mi hermano porque es que me la monta todos los días. Pastor, yo no perdono a mi hermano porque es que mi hermano, es que mi hermana, es que... Pastor, yo no perdono a mi esposo porque es que... Pastor, yo no perdono a mi esposa porque es que... Pastor, yo no perdono a mis hijos. Pastor, yo no perdono a mis papás. Pastor, yo no lo perdono a usted. ¿Ah? Dedo, el dedo. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. ¿Sabes que perdonas a alguien cuando dejas hablar mal de él? ¿Cuándo sabes que perdonaste a alguien? Cuando lo sueltas y dejas hablar mal de esa persona. ¿Ve lo profunda que es esta palabra? Y no es solo para el tiempo de ayuno. ¿Cuál es la verdadera alabanza y la verdadera adoración? Que levantes el yugo y dejes libre al otro. Pastor, fue lo peor. ¿Se imagina a los discípulos diciéndole: Señor, pero ¿cómo perdonamos a Judas? Señores, que Judas, señores, que Judas, señores, que Pedro, señores, que Pedro. ¿Se imagina? ¿Qué les diría el maestro? Yo me encargo. Ustedes hagan lo que tienen que hacer. Yo me encargo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si alguien no se arrepiente, si alguien te hizo daño y no se arrepiente, contra el cielo y contra ti, ¿para quién es el problema? ¿Para ti? Es para él. Perdónalo, no seas miserable. No seamos miserables. Al atar a alguien, a nosotros toda una vida. Al atar a alguien a nosotros diciéndolo: es que hace 50 años el Señor me hizo y es que este me hizo, y es que yo soy así porque es que hace 95 años me parecemos la viejita del Titanic. Cuando yo tenía 18 años, literalmente, cuando yo tenía 18 años, este desgraciado me hirió y se fue con otra. Pero su merced, usted es casada. Sí, pero me tocó escoger el peor porque es que yo no fui capaz de perdonarlo. ¿Quién se amargó la vida? Pues usted. ¿Cuál es nuestro llamado literalmente? Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Versículo 10. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Termino con esto. El cargar con alguien que te hiere agota tus fuerzas. ¿Usted cree que para mí es muy fácil cargar a Rodrigo acá? Mientras que yo predico para David y Rodrigo ahí. Literalmente eso pasa cuando uno tiene a alguien atado ahí. Alguien me hirió. Le ponía yo un ejemplo a alguien. Le puse una cabulla en la mano. Una cabulla. Usted sabe lo que es tener una cabulla mucho tiempo. Y jálela. Y empezó a jalar. Y jálela, pero con el alma. Dije: listo. Ahora suéltela. ¿Cómo tiene la mano? Me dijo: ush, marcada. Y le dije: lo mismo pasa cuando usted no se atreve a perdonar a alguien. Quien queda marcado es usted, no el otro. El otro, relajado, tranquilo de la vida. ¿Qué pasa cuando usted y yo nos atrevemos a perdonar? Ahora sí le termino, dijo el predicador. Algunos de ustedes, versículo 12, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos,
y restaurador de calzadas para habitar. ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo nos atrevemos a perdonar al otro? Que somos capaces de restaurar a otros más y de decirle, sabes, yo pude, tú lo puedes hacer. Reparador de portillos, repararás la vida de otros, diciendo, con tu testimonio diciendo, yo me atreví a perdonar, era difícil, era imposible, pero me atreví a perdonar. Repararás la vida de otros, restaurarás el caminar de otros. Restaurador de calzadas para habitar. Una calzada, ¿qué es una calzada? Un camino también. La calzada de enfrente, la calzada de acá. Por la calzada norte, la calzada sur, la calzada, un camino también. ¿Qué haces tú cuando te atreves a perdonar? Le restauras el camino a otra persona, como Dios te lo restaura a ti. Pregunta: ¿qué hubiese pasado si Judas hubiese vivido como otro de los discípulos? ¿Qué hubiese pasado si Judas no se hubiese suicidado? ¿Qué habría pasado? ¿Seguiría siendo de los 12? ¿Se atreverían 11 hombres transformados por Dios a perdonarlo de la misma manera que perdonaron a Pedro? De la misma manera que tal vez le pasaron a Pedro su ofensa. Les destruyó la vida. Literalmente, les destruyó la vida. Este hombre llamado Judas destruyó la vida de 11 personas. Pero esta vida que destruyó, esas vidas que destruyó, sirvieron para que usted y yo hoy conociéramos el nombre del Señor. Escúcheme esto, por favor, y póngame atención. ¿Qué va a saber usted del propósito que Dios tiene con esa herida que usted tiene hoy en el corazón? ¿Qué va a saber usted si de pronto el propósito de que lo hirieran a usted era que usted aprendiera algo que de otra manera no habría aprendido? ¿Por qué tenemos que ir cuando nos hieren, cuando alguien dentro de la iglesia nos hiere? ¿Por qué tenemos que ir a buscar otro mejor afuera, creyendo que vamos a encontrar otro mejor afuera? ¡Qué falacia! ¡Qué falacia realmente! ¡Qué falacia pensar que de pronto si mi hermana en la iglesia no sirvió, entonces mejor me van a servir las de afuera! ¡Qué faltos de entendimiento somos! ¿Sabes por qué? Porque mientras que el otro se siga proclamando cristiano, sigue siendo mi hermano y tengo la obligación de perdonarle. Tal vez no estés junto a él, no estés junto a ella, tal vez de pronto cojan caminos diferentes, pero tienes la obligación de perdonarle. Tienes la obligación de soltarle. Si tú no le sueltas, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Sabes que a veces las puertas no se cierran por falta de diezmo o de ofrenda? A veces las puertas no se cierran por falta de oración. A veces las puertas se cierran por falta de perdón. Es tu decisión, no es la decisión de nadie más. Es tu decisión. ¿Cuál es mi consejo? Perdona, no seas miserable. No seas como aquel hombre de Mateo capítulo 28. Es una decisión personal. Señor, he predicado tu palabra, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Señor, dice tu palabra que llega hasta lo profundo, Señor, hasta llegar, Señor, hasta los tuétanos, Señor. Padre, tu palabra, Señor, que corta por lado y lado. Tu palabra, Señor, no es solo por un lado, Señor, que actúa y por otro no. No, por todos los lados donde va pasando, va actuando. Por todos los lados donde va pasando, Señor, va dejando algo. Señor, hoy proclamo en el nombre de Jesús por esta palabra, para que tu palabra llegue hasta lo profundo de cada corazón. Que cada persona que escuchó esta palabra, Señor, que tú nos regalaste hoy, esta palabra, Señor, que literalmente trae revelación, Señor, sé que trae revelación, sé que aquí hay palabra rema, Señor, Padre, sé, Dios del cielo, que esta palabra es una palabra revelada por ti para tu iglesia. Señor, no podemos levantarnos a servir en tu casa, no podemos levantarnos, Señor, a servir entre la entrada y el altar teniendo algo contra nuestro hermano, Señor, porque tu palabra dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda en el altar, ponte a bases con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda nuevamente. Luego ven y presenta tu ofrenda nuevamente.
Señor, ¿cómo podré venir yo a presentarme delante de ti? ¿Cómo podré venir yo a decirte, Señor, perdóname, Señor, perdóname, perdóname, Señor Padre eterno, si no he sido capaz de perdonar a mi hermano, no he sido capaz de perdonar a alguien que veo todos los días? ¿Cómo quiero que alguien a quien no veo, alguien a quien amo por fe, me perdone si yo no he perdonado al que yo veo todos los días? Señor, ¿cómo voy a hacer? Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que te lleves toda carga. Señor, muchas veces, Señor, la carga no es, Padre eterno, Dios, por el problema que tuvimos en la oficina, el problema del día. Muchas veces la mayor carga, Señor, es la falta de perdón. Señor, hoy yo te pido en el nombre de Jesús, danos la valentía para perdonar. Danos la valentía para soltar al otro. Danos la valentía, Señor, para decir, te dejo ir. Me heriste, me hiciste, tal vez me hiciste daño. No importa, te dejo ir. No importa, te dejo ir. No importa, esto que me hiciste me sirvió para acercarme más a Dios. Esto que me hiciste tal vez me sirvió para conocer algo de Dios que de otra manera no hubiese conocido. Señor, hoy te lo pido en el nombre de Jesús, que hagamos libre al otro, que hagamos libre al otro, que esta sea nuestra verdadera adoración. Levantar manos santas a ti, Señor, sin mancha. Levantar, Señor, a ti una adoración pura, Señor, no una adoración falsa, no diciendo todo está bien cuando tengo algo en contra de mi hermano. Señor, yo no puedo venir y decir, Señor Padre, bendíceme, todo está bien, qué palabra tan bonita, y que entre por un oído, salga por el otro, y seguir teniendo rencor contra mi hermano, rencor contra aquel que me hace daño. Seguir teniendo rencor, Señor, contra un esposo, una esposa, un hijo, una hija, una persona que hirió nuestros sentimientos, nuestras emociones, o una persona que nos marcó de pronto con una violación, con una mala palabra. Señor, somos tan testarudos muchas veces, Señor, que muchas veces somos capaces de perdonar los de afuera, pero no los de adentro. Perdónanos por ser tan insensatos. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias por esta palabra. Señor, gracias porque me das la oportunidad, me das el privilegio de tener los oídos de tu casa, Señor, para predicar tu palabra. Gracias porque son tus palabras las que salen de mis labios. Te honro y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.